Buenos días, mi nombre es Sebastián Peláez García, médico residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, rotando por nefrología en el mes de septiembre de 2020 en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Previamente se pidió permiso para grabar, por lo cual se está grabando esta conferencia. Hoy vamos a ver el enfoque del paciente con proteinuria. El docente responsable a cargo de la charla es el doctor John Freddy Nieto, médico internista nefrólogo, especialista en magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a desarrollar entonces la charla en donde vamos a enfocar pues, el paciente con proteinuria y este va a ser el contenido que vamos a tener en cuenta hoy. Lo primero pues es una definición, posteriormente la clasificación como tal de la proteinuria, vamos a hacer un enfoque diagnóstico y posteriormente un enfoque clínico, para al final llevar entonces unas conclusiones. Lo primero entonces es la definición. ¿Qué es la proteinuria como tal? La definición de proteinuria es la excreción de proteínas por la orina, así de simple. Y esta excreción de proteínas por la orina obviamente tiene diferentes grados dependiendo de por dónde lo veamos. Entonces, realmente lo que se dice es que una persona sana, normal, debería excretar menos de 10 a 30 miligramos día de proteinurias. Eh, Mejor dicho, menos de 10 miligramos día se considera entonces algo normal o fisiológico en condiciones totalmente normales. Sin embargo, cuando nos excedemos ya de este valor es donde empezamos a hablar de que hay proteínas presentes en la orina en un rango de no normalidad. No obstante, cuando vemos entonces esto, tenemos que definir que la proteinuria realmente también tiene unos rangos y estos rangos dependen directamente y nos lo clasifican si es leve, si es moderado, si es ya es grave. Antes se hablaba de una micro y una macroalbuminuria, pero realmente con el pasar del tiempo, en los últimos años se ha cambiado este concepto porque realmente no hay micro y macro, sino que representa como tal una pérdida de las proteínas por orina. Lo que pasa es que una es leve y una puede ser un poco más moderada. Entonces miren que a la raíz como de la evidencia actual, la albuminuria leve se define como aquella pérdida de proteínas de 10 a 30 miligramos día. La albuminuria moderadamente elevada se define entonces como aquella pérdida de proteínas entre 30 y 300 miligramos día. Y la albuminuria gravemente elevada se define como aquella por encima de 300 miligramos día. Y ya una albuminuria en rango nefrótico, dependiendo de dónde lo estemos viendo, pero generalmente se define como una proteinuria mayor de 2000 a 2500 miligramos día. Cuando nosotros hacemos la distinción en la parte de la proteinuria en rango nefrótico, generalmente sabemos que el punto de corte depende directamente de primero el autor y segundo de las guías donde la estemos viendo. Pero generalmente tenemos que este punto de corte es más o menos en 3.5 gramos. Sino que es importante tener en cuenta que este gramaje o esta, digámoslo, unidad, sí, es 3.5 gramos día, pero modificado para la superficie corporal, es decir, 1.73 metros cuadrados. Entonces, aquellos que tengamos una proteinuria menor de 3.5 gramos al día es una proteinuria en rango no nefrótico y la proteinuria en rango nefrótico es aquella mayor de 3.5. Para las guías CADIGO, pues entonces tenemos también que hay tres categorías, A1, A2, A3, que esto nos define no solamente, digamos, el grado de proteinuria, sino también pues para estadificar la enfermedad renal que tengamos. Entonces mire que dependiendo directamente de cómo lo veamos, pero pues acá podemos ver que, por ejemplo, si lo vemos en 30 a 300 o mayor de 300, como habíamos hablado, es decir, albuminuria leve, levemente aumentada, moderadamente aumentada o severamente aumentada, entonces eso nos lo va a clasificar entre A1, A2 o A3. Teniendo en cuenta que aquí A1 sería normal, menor, más o menos entonces de normal a levemente aumentada, como vemos entonces en esta gráfica, y pues como habíamos tenido en cuenta anteriormente por las definiciones. ¿Por qué es importante la proteinuria? Bueno, la proteinuria por muchas cosas. Primero vamos a hablar como realmente qué tiene que ver la proteinuria con el grado de disfunción renal.
Entonces tenemos en cuenta que mirando esta gráfica podemos ver cómo dependiendo también del grado de proteinuria y si esta misma va aumentando, va decreciendo o va disminuyendo pues la tasa de filtración glomerular, teniendo así una relación inversamente proporcional con la filtración y con la función renal per se. Entonces, para aquellos pacientes que tengan de base más de 3 gramos de proteinuria al día, la tasa de filtración glomerular va a descender en aproximadamente 8 a 10 mililitros minuto de la basal que tienen. Entonces es importante porque conforme va aumentando la proteinuria también va disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y esto no solamente me va a tener impactos, perdón, no solamente me va a tener impactos, digámoslo, a nivel de la función per se, sino que hay unos impactos clínicos visibles que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, la mortalidad por todas las causas, que miremos que conforme va aumentando la proteinuria, acá tenemos entonces los diferentes valores, que es leve, moderado y severo. Entonces acá en los diferentes colores, miren que llega un punto en que cuando empieza también a disminuir la función renal y empieza a tener una tasa de filtración glomerular menor de 60, la mortalidad va aumentando y el HR para la mortalidad puede llegar inclusive hasta 10, dependiendo del grado como tal de proteinuria. Y si a esto nos vamos a la mortalidad no solamente por todas las causas, sino por a nivel cardiovascular, miren que también es bastante significativa y llega a un punto que así uno tenga una proteinuria leve, va a equipararse a tener una proteinuria masiva, por decirlo así, en cuanto a mortalidad cardiovascular. Entonces, primera cosa importante es que realmente la proteinuria se asocia a una mayor carga de morbimortalidad y que no importando el grado, sino que directamente tiene que ver con también la disfunción de la función renal, perdón, la disfunción renal que tiene acompañada, esto me va a generar mortalidad. Y si hablamos no solamente de la mortalidad, sino que estamos hablando también de las diferentes comorbilidades o del avance de la enfermedad renal per se, miren que también se asocia bastante. Entonces, el HR para terminar pues en una enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados o terminal, miren que también es algo muy importante la proteinuria y llega a un punto en que básicamente se equiparan. Y mire el HR que es exagerado, es volado, mayor de 8000 para aquellos que tienen proteinuria en función pues, del tiempo. Además, no solamente para eso, sino para diferentes tipos de lesión renal, tanto lesión renal aguda como progresión de la enfermedad renal crónica, en donde vemos que el HDR pues, es significativo y llega como tal un punto en que miren que inclusive tener proteinuria leve a tener proteinuria moderada pasa la proteinuria severa, teniendo un HDR totalmente significativo y para la progresión de la enfermedad renal crónica también pues, es algo que vemos en estos pacientes. Entonces, conclusión, estos pacientes con proteinuria, no importando el grado per se, van a tener una mayor carga de morbimortalidad, por lo cual es una entidad a la cual le tenemos que poner cuidado. Clasificación, la clasificación entonces depende directamente. Ya habíamos hablado que también se puede clasificar dependiendo del grado y esto nos lo va a dar en unos estadios. Sin embargo, esto también, la clasificación tiene mucho que ver con directamente cuál es la causa o el fisiopatológicamente qué está ocurriendo para que la proteína pase. Entonces tenemos en cuenta que las proteínas son unas moléculas que tienen una carga negativa y tienen un tamaño dependiendo directamente de dónde vengan. La proteína que mayoritariamente se encuentra en la sangre sabemos que es la albúmina. Y la albúmina generalmente no debe pasar por el endotelio glomerular ni por todo lo que tiene que ver con la membrana de filtración glomerular per se en condiciones normales. Y la poca albúmina que debe pasar debe reabsorberse a nivel de los túbulos contorneados proximales. Esto en condiciones totalmente fisiológicas. Pero teniendo en cuenta esta fisiología es donde nos podemos entonces orientar a qué es lo que está pasando fisiopatológicamente para poder que ocurra la proteinuria. Entonces, hay varias causas a saber. Primero, un aumento en la filtración glomerular de las proteínas plasmáticas. Y este aumento de la filtración glomerular en las proteínas plasmáticas básicamente me va a conferir entonces una proteinuria glomerular. Pero puede que esta parte no sea la que esté afectada, sino que los glomérulos estén intactos, pero pase que a nivel de los túbulos puede haber una reabsorción deficiente en el túbulo contorneado proximal, generándome así también un tipo de proteinuria que ya vamos a ver entonces cómo se manifiesta.
Y otra de las causas que puede haber es que puede ser por rebosamiento, que también vamos a hablar un poco de ella, pero básicamente es que rebosa la capacidad del riñón de reabsorber las proteínas, teniendo en cuenta que pueden haber, digámoslo, enfermedades o entidades en donde hay una carga importante de las proteínas que no se pueden absorber. Y la otra causa es que puede ser de causa pues, postrenal. Postrenal tiene que ver con causas o noxas más bien que estén fuera del riñón pero que me estén produciendo aumento entonces en las proteínas, como son por ejemplo infecciones urinarias, como son de pronto algunos tumores que puedan estar a nivel del urotelio o a nivel de lugares pues, externos al riñón, pero también lo vamos a ver. Entonces, la primera es la parte glomerular. En la parte glomerular, como habíamos hablado, sabemos que el glomérulo está especializado en repeler las proteínas. ¿Por qué? Porque es que la parte, por ejemplo, del glucocálix, cuando lo vamos a ver, y la membrana en el que se encuentra la membrana basal glomerular, esta generalmente está cargada eléctricamente de forma negativa. Y esto hace que se repela con las proteínas que también están cargadas negativamente. Sin embargo, también pues, hay otros mecanismos que son físico-químicos que permiten que no haya una filtración adecuada pues, una filtración patológica de las proteínas. Entre ellos el endotelio fenestrado, todo lo que tiene que ver con la barrera glomerular desde el endotelio hasta la parte de los podocitos, que en teoría no me dejaría filtrar. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entonces definirla de varias formas. Primero, si realmente es una proteinuria que sea clínicamente significativa. Para eso, entonces, tenemos que ver si es una proteinuria funcional o transitoria, si es ortostática o si es una proteinuria fija. Básicamente, la proteinuria funcional se da más que nada en pacientes que, primero, son jóvenes, segundos, tienen algún estado físico basal que de pronto pudiera promover excreción de proteínas, generalmente pacientes que son deportistas de alto rendimiento, jóvenes que están, digámoslo, asociados pues a cargas importantes como en la actividad física, y en esto uno pudiera, dependiendo de esto, mirar en el tiempo cómo va evolucionando este paciente. Pero esto generalmente no carga pues una importante grado de mortalidad asociada y puede inclusive ceder en el tiempo. Lo otro es la proteinuria ortostática, que se refiere a aquella proteinuria que cambia dependiendo del tipo de posición. Entonces el paciente de pronto cuando está en supino tiene una proteinuria, pero cuando está entonces en otra posición, bipedestación, puede entonces cambiar esta. Esto generalmente es difícil porque también se genera más en pacientes jóvenes, generalmente se genera más incidental, pero hay que sospecharlo cuando no encontramos de pronto otro tipo de causas asociadas que ya vamos a ver en el enfoque clínico, que de pronto no pudiera explicarnos como tal esta proteinuria, y generalmente lo que se hace es un seguimiento en el tiempo. Pero en la que nos vamos a fijar más es en aquella proteinuria glomerular que es fija. Es decir, es un paciente que ya tiene un diagnóstico de proteinuria y necesitamos ver qué es lo que está sucediendo a nivel glomerular, porque pues nos estamos sospechando que la causa fisiopatológica está subyacendo allí. Y para esto tenemos entonces que definirlo, si está en rango nefrótico o no, si no está en rango nefrótico. Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando pues, de la proteína glomerular, básicamente la proteinuria glomerular, básicamente la que estamos hablando es la albúmina per se. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es la mayoritaria en sangre, pero al mismo tiempo sabemos que las otras proteínas no se filtran tanto a este nivel y ya vamos a explicar eso. Entonces acá tenemos el glomérulo, lo que habíamos hablado, este es pues la arteriola aferente, todo esto lo que tiene que ver es con la membrana basal glomerular y con todo lo que tiene que ver con la parte de intercambio como tal en el glomérulo. Entonces si recordamos, pues toda esta parte del endotelio es el endotelio fenestrado, aquí entre ellos está la membrana basal glomerular en donde está el glucocálix, que es lo que hemos representado acá en verde abajo, y después se encuentra la parte de los podocitos y lo que tiene que ver con el espacio urinario. Entonces, estas son acá están las proteínas. Esto lo que debe hacer es pasar por todos estos filtros para poder mirar. Entonces, mira que realmente es un daño que siempre es marcado porque es un daño en diferentes niveles. Cuando hablamos entonces de que hay una alteración, digamos, lo glomerular, tenemos que hablar de esa barrera de filtración. Entonces, miren los diferentes niveles que pueden haber. Entonces, que haya un daño a nivel del glucocálix o en el endotelio. Y para esto puede ser o por inflamación directa, por múltiples causas que me dañen como tal el glucocálix o el endotelio,
Entonces, entre ellas podemos hablar, por ejemplo, de la diabetes, que me puede generar un daño endotelial directo, entre cualquier otra causa que me genere un daño endotelial, o que haya una lesión tisular. Y para que haya una lesión tisular puede ser por cizallamiento o por hipoperfusión. Entre ellas las más comunes, lo que tenemos en cuenta también es que aquellas que tengan, por ejemplo, hipoperfusión me pueden generar fenómenos isquémicos que pueden ser bien transitorios o que pueden ser fijos, como por ejemplo fenómenos pues, de isquemia miocárdica o algún otro tipo como de disminución de la perfusión. O no sea solamente por fallo de bomba, sino también por hipovolemia o por cualquier otra de las causas que me pueden entonces generar problemas a este nivel. Miren entonces cómo vemos acá las causas principales en la diabetes, la hipertensión arterial, que me van a generar una lesión tisular directa, la sepsis y la isquemia, y todo fenómeno que me genere una hipovolemia, ya sea relativa o ya sea pues efectiva. Lo otro es la parte de la membrana basal glomerular. Y para la membrana basal glomerular, pues esto depende directamente de la causa que estemos asociados. Entonces, para la membrana basal glomerular pueden haber entonces causas genéticas que estén dañadas, por ejemplo, el síndrome de Pearson o síndrome de Alport, causas autoinmunes que me estén atacando la membrana basal glomerular per se, como es entonces anticuerpos antimembrana basal glomerular y todo lo que esto acarrea. Y lo otro es que tenga, digámoslo, un complejo asociado cuando también esté dañado el glucocales, el endotelio o el podocito, es decir, que esté dañada toda la barrera de filtración, y eso tiene que ver, ya pueden ser también con defectos genéticos o con fenómenos inflamatorios. Y lo otro es que hayan podocitopatías. Y en estas podocitopatías o pues problemas en el podocito puede pasar que haya desprendimiento o que haya una injuria directa. Y en el desprendimiento generalmente también puede ser por fenómenos de cizallamiento, hiperfiltración o la pérdida de la masa de las nefronas. Y miren que esto corresponde básicamente a varias entidades, entre ellas a saber la obesidad, la diabetes, las enfermedades genéticas o de pronto predisposición especialmente porque haya una disminución en la masa de las nefronas, y todas aquellas entidades que me puedan generar todos estos fenómenos fisiopatológicos. Lupus, VIH, hepatotropos, algunos virus extras como son el citomegalovirus, e inclusive se ha determinado que ahora en epidemia del COVID-19 puede suceder este tipo como de fenómeno fisiopatológico. Además de otros noxas que son, por ejemplo, iatrogénicas, como son, por ejemplo, el litio, los bisfosfonatos, entre otros, y causas fisiológicas, como es el embarazo. Entonces, pues si nos vemos esto, mire que realmente las causas son múltiples. La segunda, digamos, problema que habíamos hablado es que ya no se genere a nivel del glomérulo, sino a nivel del túbulo. Y habíamos hablado que el túbulo contorneado proximal es el encargado de reabsorber la gran cantidad, la gran mayoría, perdón, de las proteínas que se filtran. Entonces, cuando vemos que hay una enfermedad en el túbulo, no solamente es el túbulo, sino también en el intersticio. Y estas enfermedades túbulo-intersticiales pueden corresponder también a múltiples noxas. Entre ellas, a saber, por ejemplo, la parte infecciosa, que puede ser por una infección urinaria o una infección sistémica. Y miren que la infección sistémica no solamente tiene que ver con la sepsis, sino también daño directo de los microorganismos implicados a nivel túbulo intersticial, como son, por ejemplo, estafilo o estreptococo, sífilis, leptospira o algunos virus como es el Epstein-Barr, citomegalovirus y parásitos como el toxoplasma. Puede haber también un fenómeno de obstrucción urinaria, que realmente la obstrucción lo que va a hacer entonces es esta parte que me va a dañar al final de cuentas la parte tubulointersticial, aunque pues puede ser también más de características posrenal como lo vimos anteriormente. Noxas inmunológicas como son cualquier enfermedad autoinmune como las que vemos acá, malignidades que básicamente lo que me van a generar es un daño tubular directo, y eso tiene que ver especialmente en aquellas malignidades hematológicas que me van a generar un aumento en las proteínas no albúminas, como son por ejemplo las proteínas, las inmunoglobulinas o las cadenas pues, ligeras, que me pueden generar un daño tubular directo. Entonces mira que acá tenemos el linfoma, mieloma, que es algo pues muy importante, y ya vamos a hablar también algo de eso cuando hablemos de rozamiento, y leucemia. Algunos medicamentos, sabemos que la nefritis tubulointersticial pues, es algo muy, muy frecuente en los medicamentos, y estos son como los más importantes: antibióticos, AINES y inhibidores de la bomba de protones. Y otros, como son, pues, por ejemplo, parte del envejecimiento normal de las personas y fenómenos isquémicos. Cuando hablamos entonces del diagnóstico, el diagnóstico, pues, acá se me, perdón, me devuelvo un poco,
antes de que pasemos al diagnóstico, y es para simplemente hacer una salvedad con respecto a la parte de la sobreposición o digámoslo la sobreexpresión de proteínas que pueden haber en algunos casos. Aquí hacer una salvedad principalmente a la parte del mieloma, porque el mieloma, como sabemos, es una hiperproducción de las inmunoglobulinas, especialmente pues cadenas ligeras, y esto hace que hayan varios mecanismos fisiopatológicos ahí establecidos. El daño tubular que estamos hablando, pero al mismo tiempo muchísima producción de estas inmunoglobulinas que me van a rebosar la capacidad de filtración del riñón, por lo cual esto se va a excretar pues por orina. Pero ya vamos a ver entonces qué podemos hacer como diferencias a la hora de hacer el diagnóstico del enfoque clínico del paciente. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, hay que primero hablar de cómo se mide la proteinuria. Y para la medición podemos tener métodos semicuantitativos como métodos cuantitativos. Entonces, los métodos semicuantitativos son todos estos y los métodos cuantitativos son estos. Vamos a hablar pues un poco de ellos. Básicamente, lo que sabemos es que se puede hacer por métodos semicuantitativos. Los más comunes son dos. La tira reactiva, que se hace con una relación pues de físico-química que tiene que ver con una reacción entre el azul de tetrabromofenol con la albúmina, que lo que me va a marcar es entonces unos cambios en color, por decirlo así, en donde el negativo va a ser generalmente amarillo y se va a positivizar dependiendo también del grado de albuminuria que nos va entonces a mostrar. Digamos lo que las ventajas de esto es que realmente siempre tiene una buena sensibilidad. Las desventajas es que lo único que me va a ver es generalmente una reacción con la albúmina. Es decir, si el paciente está botando, si tiene una proteinuria por algún tipo de proteínas que sean diferentes a la albúmina, no se va a ver reflejado en el parcial de orina, en la tira pues reactiva. Entonces, esto es algo muy importante y es una de las conclusiones importantes también de la charla, es que el citoquímico de orina tradicional que nosotros hacemos con la tirilla reactiva no mide sino albúmina, por lo cual el hecho de que tenga negativo ante una sospecha de una proteinuria importante no significa que no tenga pues la proteinuria per se, y además hay que buscar otras proteínas que ya vamos a ver. Y algo acá también importante es que el grado de sensibilidad va disminuyendo, especialmente para aquellos que tengan una proteinuria menor de 30 miligramos de cilitro. Entonces, generalmente se positiviza por encima de 30 miligramos de cilitro. Y está muy asociado a los fenómenos pues, de hidratación del paciente. Otra de las formas de medirlo es con el test de ácido sulfosalicílico, que básicamente este es, entre comillas, un poco mejor porque este sí me detecta todas las proteínas, no solamente la albúmina, porque digamos lo que la reacción físico-química va a ser diferente y va a ser más a nivel de turbidimetría. Entonces miren que realmente esto nos lo va a dar en cruces, por decirlo así, dependiendo de la transparencia o turbidez pues, de la muestra. Y básicamente este tiene una sensibilidad un poco más baja. ¿Cuál es una sensibilidad, perdón, mejor a grados de proteinuria más baja? Entre menor más o menos de 15 a 30. ¿Cuál es el problema con este? El problema con este es que realmente cuando tenemos grados de proteinuria muy marcadas por encima generalmente pues en rango nefrótico, esto ya se va a disminuir un poco la sensibilidad, entonces tampoco es que vaya a ser tan bueno. Pero es una opción cuando queremos ver, por ejemplo, algún tipo de proteínas que sean diferentes a la albúmina. Y cuando hablamos de los métodos cuantitativos, indudablemente el gold estándar, por decirlo así, va a ser entonces la recolección de proteínas en orina de 24 horas. Generalmente esto lo hacemos cuando tenemos una medición de los métodos semicuantitativos alterados. Entonces, por ejemplo, si tenemos una proteinuria reflejada pues, en el parcial de orina, en el citoquímico por tirilla reactiva, por cualquier reacción, lo que debemos hacer es entonces llegar a medir las proteínas. Y eso es importante porque es el gol estándar, porque básicamente me va a decir en las 24 horas que está orinando el paciente cuántas proteínas está botando pues, por el riñón. Tiene algunas desventajas y es que principalmente tiene que ver con el método de recolección. Entonces a veces puede que se subestime o se sobreestime la cantidad tanto de orina como de proteínas que se pueden excretar. Entonces a veces esto puede ir en contra de lo que uno vive. Sin embargo, tiene pues una buena información de pronóstico y seguimiento de la terapia y generalmente lo normal es que sean menos de 150 miligramos al día. La cosa es que realmente lo que nosotros podemos hacer a veces cuando no tenemos una proteinuria de 24 horas es algunas técnicas que nos muestran especialmente pues que están avaladas por las guías internacionales y además específicamente las guías CADIGO en donde nos dan una relación entre la proteinuria y la creatinuria o la albuminuria y la creatinuria. Me explico. Cuando
de pronto no tenemos la medición total de las proteínas de 24 horas, una aproximación es cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de muestra ocasional. Y esta muestra ocasional puede ser práctica, que puede ser en la primera o segunda orina de la mañana, y generalmente lo que podemos hacer es allí mirar la proteinuria y relacionarla con la creatinuria o la albuminuria, dependiendo de lo que hagamos. Cuando hay, digámoslo, dudas, pues digámoslo, o dificultades en esta, las guías recomiendan que podamos entonces hacer la medición de la proteinuria por este tipo de relación. Y realmente esto es importante porque no solamente me va a hacer, digámoslo, un diagnóstico de proteína per se, sino que también me puede diferenciar en algunas enfermedades, porque por ejemplo cuando hay una discordancia entre la proteinuria creatinuria y albuminuria creatinuria, es decir, entre la excreción de proteínas totales y la excreción de albúmina, generalmente lo que nos dice es que se están botando otras proteínas aparte de la albúmina, por lo cual nos debe hacer sospechar, por ejemplo, un caso de mieloma múltiple. Desventajas es que si bien es práctico, pues no se utiliza tanto y además está muy influenciado por cualquier cosa que me pueda disminuir o aumentar la hemoglobina, perdón, la creatinina, por lo cual entonces también tiene sus falencias. Miren que realmente hay una correlación más o menos adecuada, acá pues tenemos digamos diferentes formas de verlo, entre ellos pues varios coeficientes de correlación, pero importante también tener acá la P, que esto se ha hecho pues en varios estudios, especialmente en este último que vimos, que miren que realmente los pacientes que tienen una proteinuria, ya sea leve, una proteinuria de leve a moderada, bajo de o severa, pero que sin llegar a rango nefrótico tiene una buena significancia entre estas y la proteínas con 24 horas. ¿Cuándo falla? Cuando estamos hablando como tal ya de una proteinuria en rango nefrótico, porque aquí empieza de pronto a ser un poco más difícil tener entonces el diagnóstico por este tipo de muestra. Entonces es importante tener en cuenta que es práctico, es útil, pero tiene sus limitantes. Y ya pues para hablar un poco del enfoque clínico, entonces el enfoque clínico es, digámoslo, teniendo en cuenta todo esto que hablado anteriormente. Este es un algoritmo que realmente, digámoslo, está en varias guías, pero que fue modificado por nuestro compañero Santiago Saldarriaga, que básicamente lo que nos dice es entonces cómo debemos seguir las diferentes partes como del enfoque clínico, dependiendo si tenemos un paciente con proteinuria. Pareció pues importante traerlo a colación porque realmente me parece que está bastante completo y lo vamos a desglosar. Entonces mire que lo primero es tener en cuenta la historia clínica, el examen físico y un citoquímico de orina. Listo. Entonces, si con eso se realiza el diagnóstico, se trata según los hallazgos. Pero si tiene proteinuria, entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos varias cosas que vamos a desarrollar. Entonces, la historia clínica nos va a orientar si el paciente tiene de pronto una noxa que nos haga pensar más en un fallo de barrera de filtración o una enfermedad tubulointersticial. Y como habíamos hablado, los fallos en la barrera de filtración tienen que ver con problemas en el glucocálix, en la membrana basal glomerular o en los podocitos. Y obviamente esto no lo va a determinar lo que estemos sospechando pues, en el paciente. Y si es una enfermedad tubulointersticial lo que estamos sospechando, cualquiera de las causas que habíamos hablado anteriormente, entre ellas las más comunes los medicamentos, pero también inmunológicas, infección o malignidad, entre otros. Entonces, a tener en cuenta dependiendo de lo que nos diga la historia clínica. Y hacia lo que nos diga la historia clínica, pues vamos a enfocarnos en el paciente. Entonces, tenemos acá que habíamos hablado, se realiza el diagnóstico, se trata y hay que mirar entonces si tiene una proteinuria. Si tiene proteinuria, entonces lo siguiente a tener en cuenta es mirar si tiene el sedimento activo. Entonces, ¿tiene el sedimento activo? Sí. ¿Qué significa tener el sedimento activo? Entonces, que tiene una hematuria ya sea micro o macroscópica o que además tiene una piuria o que tiene de pronto cilindros o sobreagregados leucocitarios o de algún otro tipo. Si esto nos dice que sí tiene algo de eso positivo o varios de estos positivos, significa que este paciente debería ser llevado entonces a un estudio de una ecografía renal, porque la ecografía renal nos debe entonces mostrar si tiene cambios crónicos o si la nefropatía más bien es de cambios agudos. Y un estudio serológico que básicamente lo vamos a hacer dependiendo del enfoque que estemos pensando en el paciente. Es decir, no a todos les vamos a hacer una gran cantidad de laboratorios, sino que dependiendo directamente de la clínica del paciente per se, vamos entonces a hacerle diferentes pruebas diagnósticas. Si con esto se hace el diagnóstico, perfecto. Pero si vemos que no, entonces ya vamos a seguir al siguiente paso.
valga la redundancia. Entonces, ¿qué nos puede llevar a un sedimento activo? Básicamente cualquier enfermedad que habíamos hablado de esta índole. Miren entonces que tenemos alteraciones endocrinas, alteraciones infecciosas. Entonces las alteraciones endocrinas básicamente pudiera ser, por ejemplo, la diabetes, por lo cual entonces tenemos que mirar toda esta parte de la glicemia en ayuno y la hemoglobina glicada para ver qué tanto está. Infecciones como son especialmente virales tipo VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, entonces para lo cual entonces debemos hacer toda esta serología, este pool infeccioso. Enfermedades reumatológicas y lo que nos recomiendan entonces especialmente pues algunas guías a tener en cuenta a la raíz actual de la evidencia es que dependiendo de que enfoquemos el paciente tenemos o no que hacerle algún tipo de exámenes, entonces ellos nos recomiendan principalmente empezar por unos sanas y un complemento. Pero en el caso de los pacientes específicos podemos considerar ANCAS, especialmente NPR3, pues las crioglobulinas y anti-DNA dependiendo si sale o no positivo Susanas o si la sospecha es alta de lupus. Debes tener en cuenta pues eso. Algunas enfermedades que me pueden dar una paraproteinemia, como son entonces cualquiera de estas, por esto lo que nos recomiendan es hacer entonces una electroforesis de proteínas y con inmunofijación en caso de que pues la sospecha sea alta. Y si tiene una enfermedad renal primaria, entonces lo que nos recomienda especialmente, o la sospecha es esta, para descartar de pronto anticuerpos antimembrana basal o una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular primaria, la fosfolipasa, anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2. Entonces vamos a ver también un poquito que es a continuación. Si con eso se hace el diagnóstico, perfecto. Se tratan entonces según los hallazgos clínicos que encontremos. Pero si con eso no se hace el diagnóstico, entonces este paciente debería ser llevado, dependiendo de la connotación, a una biopsia renal o un estudio genético. Y la biopsia renal, ustedes saben que también está contraindicada en algunos casos. Sin embargo, vamos a hablar solamente de la parte de la indicación en proteinuria per se. Y esto no se debe hacer cuando el paciente, por ejemplo, si va a ser llevado a una biopsia renal, igual no me va a cambiar la conducta ni va a aportar información adicional. Me explico, es un paciente, por ejemplo, que tenemos una proteinuria de una etiología pues no clara, pero el paciente tiene una enfermedad renal crónica terminal en la cual entonces los riñones ya no me van a tener, digamos, un beneficio cuando le hagamos la biopsia y el paciente igual va a terminar en diálisis o en algún tipo de trasplante renal. Si es así, muchas veces se opta pues, por no hacer la biopsia renal porque no hay un beneficio mayor, pero esto tiene que tener pues, la connotación clínica y la individualización de cada paciente. No se debe hacer en pacientes generalmente que tienen una proteinuria menor de 1 gramo al día porque la gran mayoría tienen un buen pronóstico y se puede hacer seguimiento pues, de estos pacientes. Cuando tienen unos riñones pequeños en ecografía o que tengan cambios de enfermedad renal crónica o si el diagnóstico se puede hacer por un método mucho menos invasivo. Las indicaciones es que se debe considerar entre aquellos que tengan una proteinuria de 1 a 2 gramos al día asociada a una enfermedad sistémica, porque esto me puede cambiar la conducta o puede ser un marcador del pronóstico. Además, se debe realizar en todos aquellos pacientes, esto es lo que nos recomiendan, digámoslo como consenso de expertos y unas recomendaciones que no generalmente no tienen una, una principal una principal, digámoslo, recomendación pues muy sólida, pero las guías lo que nos recomiendan es que en aquellos pacientes que tengan una proteinuria mayor de 2 gramos al día asociada a un deterioro de la función renal o que hay un cambio clínico con respecto a su basal, se debería entonces llevar a biopsia renal. ¿Y cuál es este deterioro clínico? Que tenga un sedimento activo que previamente no lo tenía, que tenga una positividad de marcadores inmunológicos que tampoco los tenía o que se empeore la proteinuria progresivamente. Estos pacientes entonces deberían ser llevados a biopsia renal. Y en cuanto al estudio genético, básicamente son aquellos pacientes que tengan una proteinuria con rango no nefrótico, pero que ya tengan una historia familiar de enfermedad renal o que se presente, por ejemplo, a edades atípicas. Aquí, pues, con los fellows de pediatría, la cuña sería que en aquellos pacientes que uno sospeche que tenga una enfermedad congénita de base o que tenga algunos factores de riesgo para tenerla, pues hay que siempre tenerla en cuenta. Entonces, aquellos que tengan, por ejemplo, algunos factores que nos hagan pensar en enfermedad de Fabry o un Alport, por ejemplo, entre ellos que una hipoacusia neurosensorial, entre otros, habría que hacer un estudio pues, genético. Nos vamos entonces al otro lado. Ya esta parte la desarrollamos y nos vamos entonces al otro lado. No tiene el sedimento activo y este paciente realmente tiene una proteinuria sin otros hallazgos en el citoquímico de orina.
Hay que mirar entonces si persiste la proteinuria. Esa proteinuria no persiste, o sea, usted le hizo un seguimiento y realmente no era una proteinuria en rango nefrótico y se mejoró, eso significa que es una proteinuria transitoria. Si persiste la proteinuria, teníamos que hablar entonces de que podría ser una proteinuria ortostática. Y esta proteinuria ortostática, básicamente, lo que nos dice es que en aquellos menores de 30 años, que haya una disociación entre la toma de la mañana y la toma de la noche. Esto, lo que se debería hacer es un seguimiento entre 4 a 6 semanas y estos generalmente deberían mejorar. ¿Listo? Pero si no mejora, entonces si la proteinuria persiste, aquí tenemos entonces que hablar si tiene o no una proteinuria en rango nefrótico. Entonces, tiene una proteinuria, pero no está en rango nefrótico. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver entonces las otras causas que nos pueden dar una proteinuria en rango no nefrótico. Pero primero vamos entonces a hablar de la proteinuria en rango nefrótico. Entonces este paciente tiene una proteinuria persistente que no es ortostática y tiene una expresión de proteína mayor de 3.5 gramos al día. Cuando hablamos de esto tenemos que ver si es una proteinuria en rango nefrótico aislada o si es un síndrome nefrótico entero. Y el síndrome nefrótico entero básicamente lo que nos va a dar es al menos 2 de estos que tenga no solamente la proteinuria mayor de 3.5, sino que se asocia a una albúmina sérica menor de 3.5, edemas, hipercolesterolemia y lipiduria. Y la lipiduria básicamente sabemos que se va a representar por estos pues, conglomerados en forma de cruz maltesa en el citoquímico pues, de orina. Que tenga al menos pues 2 de estos. Y generalmente lo que nos va a llevar esto hay que descartar que el paciente no tenga una enfermedad metabólica de base como es una diabetes mellitus que me pueda llevar a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que sería la forma de presentación más común del síndrome nefrótico entre nosotros. Y pues una vez descartado esto es que hay que tener en cuenta esto. Miren acá, entonces, esta gráfica pues que está en Comprehensive, que básicamente lo que nos va a decir son las diferentes entidades que nos pueden, pues, o las entidades, digámoslo, histopatológicas que nos pueden dar el síndrome nefrótico. Este va a ser un tema, digámoslo, de discusión en otros seminarios pues, posteriores, pero para tener en cuenta, y acá también haciendo la cuña en los fellows de nefrología pediátrica, sabemos que por ejemplo la enfermedad de cambios mínimos es más frecuente en niños, mientras que el resto de las entidades prevalecen más pues, en adultos, ya sean jóvenes o en adultos pues, más ancianos, entre ellas la focal y segmentaria, membranosa, la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa y otros tipos que de pronto no pueden estar acá, como son algunas entidades tipo amiloidosis, lupus, que pueden ser mixtas o que no tienen un patrón pues, específico per se. Entonces, cuando tenemos aquí la proteinuria, lo que habíamos hablado, ya hay que mirar si es compatible o no con una nefropatía diabética. Listo. Esta nefropatía diabética básicamente la vamos a diagnosticar dependiendo directamente de, primero, el grado de, obviamente, la glicemia, haciendo el diagnóstico pues, de diabetes o si tiene o no la historia de diabetes. Y segundo, con la parte del examen físico y todo lo que hablamos. ¿Qué pasa cuando decimos entonces que el paciente diabético deberíamos considerar un diagnóstico alterno? Es decir, cuando nosotros como médicos decimos, este paciente es diabético, pero esta proteinuria no me cuadra para hacerlo. Y esto es algo muy importante porque no todos los pacientes diabéticos van a botar proteínas por su diabetes. Entonces, ¿cuándo se piensa? Primero, que haya menor de 5 años de evolución de la diabetes. Segundo, cuando tenga un sedimento activo. Generalmente el paciente diabético se debería tener una proteinuria que, si bien puede ser en rango nefrótico, no debería por qué tener otros componentes del sedimento en el citoquímico de orina activo. Tercero, cuando hay una progresión rápida de la tasa de filtración glomerular, una disminución, digámoslo, rápida de esta tasa de filtración nos hace pensar en que de pronto se está comportando como algún otro tipo de daño renal que no es asociado realmente a su enfermedad de base. O que en el paciente diabético tenga una ausencia de retinopatía o neuropatía. Es importante tener en cuenta que la ausencia de neuropatía en pacientes diabéticos tipo 2 no me exenta que pueda tener una nefropatía de base, pero en un diabético tipo 1 generalmente estas dos preceden a la nefropatía, por lo cual siempre es importante tener en cuenta el fondo de ojo y los síntomas que me puedan estar orientando a que tengan una neuropatía diabética periférica. Cuando estos pacientes se salgan de esto, hay que pensar que el diabético puede estar botando proteínas por una causa alterna y hay que hacerle el enfoque diagnóstico diferente. ¿Listo? Entonces, compatible,
Aquí lo habíamos hablado, tratar según los hallazgos, pero no es compatible, entonces aquí hay que mirar cada una de las cosas que pueden hacer. Obviamente dependiendo de la frecuencia en donde estemos, obviamente digámoslo dependiendo del medio en donde estemos y esto determina entonces cuáles son las pruebas a saber que tenemos que hacer. Generalmente lo que nos enfocan algunos algoritmos y especialmente este pues que adaptamos es ya con la parte del complemento. Entonces no es compatible con una nefropatía diabética, tiene un síndrome nefrótico o una proteinuria nefrótica, hay que mirar el complemento porque el complemento nos va a orientar. Entonces tenemos C3 y C4 y C3 y C4 se encuentran entonces bajo. Sí, entonces lo que nos podemos orientar es una glomerulonefritis membranoproliferativa, un lupus o que pueda ser una membranosa asociada a luz, a ALES o alguna enfermedad sistémica autoinmune. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si no tiene C3 ni C4 bajo, entonces lo que tenemos acá es que puede ser alguno de los histotipos diferentes que habíamos hablado de posible síndrome nefrótico. Aquí para hacer una cuña que de pronto no lo habíamos hablado y algo frecuente, por ejemplo, en los niños y en la adolescente, es las que son posinfecciosas, entonces a tener en cuenta también estos pacientes. Aquí habíamos hablado pues de los antirreceptores de fosfolipasa A2, especialmente en aquellos que sospechemos algo primario, una glomerulopatía por una membranosa, una enfermedad antimembrana basal glomerular primaria, pues que sería entonces la medición de esto. Y aquí lo que tendríamos que considerar también es cualquiera de las dos, es decir, sí nos puede dar una clave, el complemento y toda la historia clínica, pero básicamente estos patrones nos los va a determinar y diagnosticar es la parte de la ecografía renal, el estudio serológico y más que nada la biopsia renal. La biopsia renal me va a llevar generalmente a un diagnóstico que me va a tratar según los hallazgos y si definitivamente no encontramos esto, sigue aplicando lo de los estudios genéticos. Entonces, en este caso es importante porque en aquellos pacientes con un síndrome nefrótico o una proteinura en rango nefrótico, el enfoque tiene que ser mucho más agresivo y generalmente la gran mayoría de estos pacientes que no se determina una causa metabólica como es la diabetes de base, deben ir a biopsia renal y esta biopsia renal nos va a dar generalmente el diagnóstico. Entonces, como conclusiones grandes, así que tenemos de la charla, es primero que toda proteinuria debe ser minuciosamente enfocada. Acá les tengo de pronto un paréntesis y es que en mi corta rotación de lo que llevo por nefrología ya me ha tocado que de pronto van aproximadamente 3 pacientes que en algún momento tuvieron algún grado de proteinuria y los médicos inicialmente que los enfocaron dijeron que era normal y no se estudió, no se hizo pues el enfoque adecuado y esos pacientes terminaron teniendo enfermedades diversas y de bastante carga morbimortalidad. Entre ellos, por ejemplo, acá recuerdo una embarazada que nos consultaron porque pensaban que tenía una proteinuria que pudiera corresponder a unos cambios fisiológicos del embarazo. Resulta que esta paciente terminó con un síndrome nefrótico completo. Entonces es importante siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y hacer un buen enfoque de los pacientes. ¿Por qué? Porque tiene un impacto importante en la morbimortalidad, como vimos, y en el abordaje inicial siempre debe uno pensar cuál es el mecanismo posible por el cual el paciente tiene proteinuria. Entonces, si es el problema es a nivel glomerular, si es por rebosamiento, o si es a nivel tubo intersticial o es postrenal, porque inclusive algunas infecciones urinarias, como hemos hablado, pueden estar acompañadas de algún tipo de grado de proteinuria. Entonces, siempre orientarnos a eso porque eso nos va a llevar a lo que debemos hacer y una posible etiología. Importante tener en cuenta la disociación entre albúmina creatinina y proteinuria creatinina, que básicamente eso nos va a decir que la posible causa es por rebosamiento, entre ellas, como ya hemos hablado, descartar mieloma o algunas otras causas que no me boten proteínas diferentes a la albúmina. La nefropatía diabética es poco probable en aquellos diabéticos menores de 5 años o sí que no tengan otras complicaciones microvasculares como lo consideramos anteriormente. Generalmente lo que se debe hacer entonces es complementar los estudios con un pool de exámenes que nos va a orientar para cada individuo, no es como un pool general, sino que cada individuo nos debería hacer. En el síndrome nefrótico es muy útil el complemento, la edad, indudablemente, el género que pues no se puso acá, pero la raza, comorbilidades que nos aproximan mucho hacia la etiología. Y que no todo paciente con proteinuria debe ser llevado a biopsia renal. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes con una proteinuria no explicada en un rango nefrótico o inclusive en rango no nefrótico puede llevarse a biopsia renal y esto nos va a orientar pues el diagnóstico y el tratamiento. Muchas gracias.